Bienvenidos a En Contexto, mi nombre es Araceli Pinto y los voy a acompañar durante la siguiente media hora. En el programa de hoy vamos a hablar sobre el acceso al agua en Lima Metropolitana y para eso hemos invitado al presidente del directorio de Sedapal, Francisco Dumbler. Una pausa y volvemos. En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo, examen de admisión 21 de marzo. Y los portales. Bienvenidos de vuelta. Como les comenté, hoy vamos a hablar sobre el acceso al agua en Lima Metropolitana. Habría que comentar que Lima es la segunda ciudad más grande luego del Cairo, que se encuentra en medio de un desierto. Por eso que el tema del abastecimiento de agua es tan fundamental. Según un estudio del sitio web enterarse.com, para cubrir las necesidades básicas de 9 millones de limeños que tenemos hoy, necesitaríamos alrededor de 950 millones de litros diarios de agua. Si es que seguimos, claro, lo recomendado por la OMS. Para hablar sobre este tema hemos invitado a Francisco Dumbler, presidente del directorio de Sedapal. Muchas gracias por acompañarnos, señor Dumbler. No, gracias y a tus órdenes. Este tema es apasionante y además Lima, como bien decías, es una ciudad compleja, porque además no solo es la segunda ciudad más desértica del mundo, sino es una de las ciudades más extendidas del mundo. Fíjate que el trabajo de Sedapal va desde Pucusana, que es su mandato, hasta Ancón, y allá hay como 109.4 kilómetros. Y en algunos casos, en la parte del este, ya entramos a zonas de Huarochirí. No todo Huarochirí, pero tenemos también como Sedapal mandato en otra provincia que no es Lima, ¿no? Perfecto. Podríamos comenzar con una pregunta para poner en contexto el tema. ¿Cómo llega el agua desde las fuentes hasta las casas? Ok. Hay un sistema, Lima básicamente usa agua superficial. ¿Qué es el agua superficial? Es el agua que viene por la vertiente de los ríos. En este caso, el río Rímac, ¿no? Es el más caudaloso y es el principal oferente y aportante para el consumo limeño. Ahora, ¿qué de característico tiene esto? El promedio de volumetría del Rímac es de aproximadamente 45 metros cúbicos por segundo. Claro, la diferencia es muy importante porque el promedio a veces no dice mucho. 45 metros cúbicos, diríamos, estaría perfecto para una ciudad que tenga 4 o 5 millones. Pero como somos más del doble de esta cantidad, obviamente tenemos que hacer todo un sistema de reservorios de agua. En la actualidad hay 23 reservorios, lagunas de agua que almacenamos como 350 millones de metros cúbicos de agua, y estos en la época de estiaje, esto es de más o menos abril a diciembre, no es exacto, ¿no? Se mueve un poco, se desplaza más o menos 15, 30 días. En esa época hacemos que todo ese sistema de represas y de lagunas empiecen a verter sus aguas al río Rímac para, digamos, completar la cuota del año. Este es bien interesante. Tú mencionaste el Cairo como la primera ciudad desértica, con una pequeña diferencia, no pequeña, es importante. El río Nilo, que es el que abastece de agua al Cairo, tiene 1.200 metros cúbicos de caudal promedio. El río Rímac tiene 45. Y entonces te puedes dar cuenta de la gran diferencia. El problema en el Cairo no es solo que están asentados en un desierto, pero sí tienen agua, versus Lima, que está asentado en un desierto, pero la expansión urbana de los últimos años ha hecho que esa dotación no sea suficiente. ¿Y tenemos suficiente agua? En agua, a diferencia de otros núcleos de empresas o la estrategia, en agua uno planea a 10 o 20 años adelante. Y por lo tanto seguimos desarrollando nuevos proyectos. ¿Qué sabemos? ¿O qué cosa es o cuál es la evidencia? A ver, en 1990 en Lima éramos 7.5 millones de pobladores,
y la cobertura, la brecha, ¿no? Por cubrir de la gente que no tenía conexión domiciliaria era de aproximadamente, digamos, entre 14 y 15%. En la actualidad, 2020, somos más de 10 millones, 10.5 millones, según nuestros propios cálculos y análisis, y la brecha es de alrededor del 7% de personas que no tienen conexión domiciliaria. Esto es más o menos unas 800,000 personas. Ok. ¿Y por qué digo esto? Porque en el 2030 vamos a ser 12.900.000 habitantes en la ciudad de Lima, 13 millones si quieren redondear, ¿no? Y lo que se hace con agua es, si somos 13 millones de habitantes y el consumo per cápita hoy es de 175 litros por persona en la ciudad, entonces debemos prever que las fuentes de agua estén listas o preparadas para atender esa demanda. No es un juego exacto de suma y resta, pero creo que se entiende bien con lo que digo, ¿no? La población, ¿no?, es la que determina cuánta agua debes reservar y cuánta agua debes proveer a la población. Usted menciona que son 175 litros por persona. Entiendo que lo recomendado es un consumo de entre 50 y 100 litros diarios. ¿Por qué cree que hay ese exceso de uso de agua más allá de lo recomendado? Los parámetros que genera la Organización Mundial de la Salud están basados en consumos mínimos, pero hay tres factores que se juntan en esto. Uno primero, y para mí es importantísimo, el cultural, porque hay ciudades tipo Tel Aviv, ¿no? Tel Aviv, Israel, donde el consumo per cápita es de 50 litros. Si alguien ha tenido alguna vez la oportunidad de ir a Tel Aviv, en el mismo hotel, ¿no es cierto?, dice, señor, ¿no?, aquí nosotros valoramos mucho el agua. Fíjese, su tarifa y no va a pasar nada mientras usted consuma 50 litros en su habitación por persona. Si usted consume más, yo le elevo la tarifa del hotel. Nadie se atreve nadie, ¿no es cierto?, deja el caño abierto o se ducha 20 minutos, etc. Y eso es porque desde el colegio, desde la escuela, se ha ido formando la gente, se ha ido trabajando con los niños en edad escolar y todos desarrollan esa cultura del agua. Cosas que pueden ser tan simples, por ejemplo, ahora en la pandemia, ¿no? Gente que deja correr el caño mientras se cepilla los dientes. O alguien que me llama y me dice, Francisco, me voy a dar una relajadita, unos 20 minutos ahí en agua caliente. Digo, no, o sea, no es un recurso, o sea, infinito el agua. O otros que se han dado ahora de cocineros, ¿no? Abundan también. Estoy lavando mis tubérculos. Le digo, ¿y cómo estás lavando? No, estoy lavando papa por papa. ¿Con el caño abierto? Sí, claro, con el caño abierto es más rápido. No es más rápido, le digo, pero ¿qué no llenas una olla, no? Y ahí lavas tus tubérculos, tus papas, tus camotes, le digo, o sea, estamos desperdiciando agua. O gente que, esto también lo he escuchado, ¿no? Gente que dice, Francisco, ahora como estamos en época COVID, todos los días para distraerme en algo lavo mi ropa. Le digo, es un desperdicio utilizar la lavadora para 2 o 3 prendas. No solo gastas mucha más agua, sino que consumes más corriente, etcétera, ¿no? Y digamos que esa práctica cultural no está realizada. La segunda tiene que ver con un efecto interno que las empresas de agua deben controlar, que son la micromedición. Las ciudades que tienen mejor, ¿no es cierto?, capacidad de utilización de agua o un menor per cápita son porque tienen conexiones domiciliarias con medidores y por lo tanto les es más fácil controlar, ¿no?, controlar el agua. Hay ciudades tipo Tokio o Nueva York cuya medición supera el 90 y pico %. Entonces, con ese sistema de medición y de facturación, generalmente controlas mucho mejor la dotación. Cuando hay fugas
cuando hay pérdidas de agua, cuando hay conexiones clandestinas, porque las hay, evidentemente tú produces 100 y terminas facturando en una cantidad menor y que no es una pérdida natural, ¿no? Y ese es como el segundo gran factor, o sea, lo que mides. Y lo tercero tiene que ver también con una cuestión de el estado de tus tuberías, de tus redes, porque muchas de las redes, sobre todo en Lima, han cumplido largamente su vida útil y necesitas reponerlas, y estas son las que se rompen. Si bien nuestro promedio, digamos, es una especie de promedio latinoamericano aquí en Lima, obviamente si se rompe una tubería matriz y se sale el agua, ahí estás perdiendo agua y te aumenta el per cápita. Y esas son las tres cosas, ¿no? Redes, cultura, ¿no? Para mí yo empiezo en cultura siempre porque es, creo, importantísimo, ¿no? Y también la micromedición, ¿no? Perfecto. Me gustaría preguntarle luego de la pausa sobre el tema de precisamente las tuberías que llevan el agua, pero primero vayamos a una pausa y regresamos.